En este video te voy a explicar los tips y estrategias que se usan en el día número 2, que es de recolección en el evento de mejores continentes, que tú puedas aprovecharlos y sobre todo aplicar la pre-recolección y recolección que se denomina dentro del juego. Hola mi hermosa gente, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM21 y estamos con un nuevo video para el canal Cracks. Esta vez mi hermosa gente, como dije al inicio del video, vamos a ver alguna que otra estrategia que se aplica para aprovechar el evento de recolección. Lastimosamente quería enseñarles pues cómo funcionaba realmente el evento de pre-recolección, pero no calculé que antes de grabar el video volvieran las tropas antes de usar la frambuesa, porque es un pequeño error que ustedes deben tomar y justo ocurrió este error para que ustedes puedan y tomar en conciencia. ¿Listo? La pre-recolección, en pocas palabras, es mandar a recolectar tus tropas unas horas antes de que empiece el propio día de recolección. Por ejemplo, si se dan cuenta, mi formación 1 y mi formación élite todavía están a la espera de volver. Pero lastimosamente mi formación 2 y mi formación 3 me falló los cálculos y no entré al juego antes de que volvieran las tropas. Lastimosamente ya 2 de mis tropas estuvieron volviendo. Lo importante es que antes de que vuelvan tus tropas, uses el higo maduro, que eso es lo importantísimo, porque si no usas el higo maduro, lastimosamente las tropas vuelven, pero solo te van a aplicar las otras bonificaciones que tú tienes por evolución y no se aplica la bonificación del 100% que te da el higo. Lastimosamente ya perdí, podríamos decir, 2 de mis marchas las bonificaciones, pero bueno, a la final esto deben ustedes de evitar y calcular bien. Entonces lo que voy a hacer es usar el higo maduro y voy a mandar a traer las otras tropas. Básicamente el primero ya está por llegar. Bueno, haciendo todo este método no me fue tan mal que digamos, aunque hubiera tenido muchos más puntos y en menos tiempo hubiera completado este día. Llamando estas dos tropas, he hecho en los mejores continentes, ¿cuántos puntos? Quedé top 8 con 100 millones más o menos de puntos. Entonces no me fue tan mal que digamos. Lo malo es que pues me falló el cálculo de 2 de mis tropas que volvieron antes por el tema de que ando editando. Eso hay que evitar, gente. Eso hay que evitar a toda costa. Tratar de evitar todo eso. Hice 100, necesito recolectar 72. Sí, otra vez que mande a recolectar ya completo esto. Entonces el objetivo es hacer la pre-recolección antes de que empiece el propio día del evento de recolección. ¿Listo? Esto es bien importantísimo. Recuerden que cada evento, digamos, una vez termine el evento de construcción, pasa el reinicio. Después del reinicio tienen que esperar una media hora hasta que empiece el próximo evento, porque no empieza al instante, tienen que esperar media hora. Entonces ustedes deben calcular todo ese tiempo. Como les digo, yo calculé bien, solo que lastimosamente por temas de que ando editando videos me distraje y no me di cuenta que 2 de mis tropas ya estaban volviendo. Si mando otra vez a recolectar y en el propio día de recolección completo todo, por eso es que hay muchos jugadores desde un inicio, si se dan cuenta, ustedes han de ver en sus servidores que hay jugadores desde un inicio ya asoman con más de 100 millones de puntos, otros con 145 como el top de mi servidor y así sucesivamente. Entonces estas son estrategias que ustedes van a ayudar a completar este evento. ¿Cómo se lo puede completar o cómo puedes tú aprovechar que te den más puntos? Ustedes saben que ya hablé en anteriores videos, utilizar la frambuesa pues del 100%, que lastimosamente me falló ahí. Aquí no puedes aprovechar el desafío infinito en el tema de recolección, no te dan puntos por recolectar, pero te pueden dar puntos por construir o hacer otro tipo de mejoras, ¿no? Que lo puedes hacer, pero al final con que hagas este tipo de recolecciones es suficiente. Hablamos en el anterior video del desarrollo de la región, que es bien importante completarlo, aquí te van a dar puntos. Acá básicamente mejoras esto para que te dé más puntos al momento de recolectar recursos, que es bien importante. Acá también este tema de los recursos y tener las recompensas dobles para que reciba recompensas por 2. Si ustedes quieren sacar muchos más puntos, el tema de la tradición es importante. Usar granjero y no saqueador. El saqueador, lo malo de esta clase es que la clase saqueador es solo para ataque y esta no te va a dar bonificaciones al momento de granjear, podríamos decir, o al momento de recolectar. Entonces, importante usar clase granjero. Una vez apliquen clase granjero, también utilizar jinetes, listo, jinetes por ejemplo de niveles no muy altos, porque si usan jinetes de niveles altos no tienen tanta capacidad de carga de recursos. Entre menor nivel tenga el jinete básicamente, y hablo de jinetes porque los demás podríamos decir soldados de menor nivel
tienen la misma capacidad de carga, pero no son muy veloces. En cambio, los que sí se favorece la velocidad y capacidad de carga son los jinetes. Entonces, eso es muy importante dentro del tema de la recolección. Entonces, una vez hagan la pre-recolección, lo que acabaron de ver, ya estoy llamando a mis tropitas, ya están volviendo. Esto se llama pre-recolección. Ahora, hacen todas las misiones diarias. Por ejemplo, aquí ya están atacando estos bárbaros. Bueno, aquí no alcanzo a llegar. Y ataquemos esto de acá. Hacen todas las misiones. Bueno, tampoco alcanzo a llegar. Hacen las misiones diarias. Como les digo, a mí me falló el método de la pre-recolección porque 2 de mis tropas volvieron antes de usar el higo. Y eso es un error que obviamente a mí no me cuesta tan caro porque ya estoy un poco avanzado y ese error pues no me afecta tanto. Pero cuando estás empezando tienes que calcular perfectamente el tiempo antes de que vuelvan tus tropas cuando esté el evento de recolección. Que así vas a poder completarlo al máximo y sacar rapidísimo las 9 recompensas. Yo llegué hasta la 8ª recompensa. Me falta una más porque miren, ya pasé todas estas recompensas. 3, 6, 7, 8. Y me faltaría una más, que esta es bien importante de llegar. Listo familia, han pasado algunas horas y básicamente es otro día y por eso es que me ven con otra camisa. En este caso quiero enseñarles cómo se obtienen las 9 recompensas, ya saben, de los mejores continentes. Lo malo es que se me pasó la marcha más rápida en recolección por el tema de que si ustedes usan obviamente la clase o la tradición, podríamos decir, la de granjero, hace que tu unidad élite recolecte un poco más rápido y se me pasó el tiempo. Entonces en este caso voy a usar rápido el higo. Listo, porque hay una unidad que ya está por volver. Básicamente ya está por los segundos. Miren, 6 segundos en volver. Si no grababa en este momento, lastimosamente otra unidad hubiera perdido. Miren, ya esta unidad está volviendo y me dio puntos en el evento de los mejores continentes. Imagínense, 2 unidades ya están volviendo y con esas 2 unidades ya completé todo el de las 9 recompensas. Miren, las 9 recompensas de los mejores continentes. Miren, por eso es importante hacer la estrategia de pre-recolección y hacer la recolección. Eso es muy importante. Todo eso son puntos que te van a ayudar a ti. Si yo mando a llamarla a otra unidad, me va a dar más puntos todavía y voy a quedar en un buen top. Déjenme ver en qué posición quedé en este caso. Quedé en el top 7 con 197 millones más o menos de puntos. Si quieren quedar en el top, y esto es algo importante que me olvidé, hay una bestia en específico que te va a ayudar dentro de tu aldea básicamente, pero a esa bestia tienes que llevarla a 11 estrellas. Y llevar una bestia a 11 estrellas en el nivel en el que me encuentro yo es complicado. Ni siquiera todavía logro tener un morado a 9 estrellas todavía porque es difícil. El objetivo es llegar a 11 estrellas, pero eso lo vas a conseguir a largo plazo. ¿Y cuál es esa bestia? La bestia que estoy hablando, vamos a ir al desarrollo y la bestia es, si no me equivoco, esta. Esta bestia se llama Megaloceros. Ya saben que tienen nombres prehistóricos estos. Lo que pasa es que en nivel 11, esta bestia, podríamos decir, tiene bonificación al momento de los recursos en recolección. Si nosotros lo llevamos a 11 estrellas, vamos a recibir la bonificación que dice que es un 15% más de bonificación al momento de recolectar. Lo importante es aplicar esas estrategias. ¿Listo? Muchas gracias, mi hermosa gente, por haber llegado a esta parte del video. Les acabé de explicar, obviamente, y es bueno que aparezca ese tipo de errores porque ustedes deben evitar ante todo errores al momento de hacer la pre-recolección. Entonces estas terminologías de pre-recolección, recolección, ustedes las van a ir familiarizando poco a poco porque con el tiempo ustedes serán cracks en este tema de la recolección y será este día muy fácil para ustedes y comprenderán mucho mejor de qué se trata el juego. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho. Bye bye. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.